Me pedí este libro de colorear en Amazon porque hemos estado en el mood de páginas de colorear y que incluso hemos construido las nuestras. Yo les dejé un prompt y en uno de los miércoles de Manos Creativas que pasó les dejé todos los detalles para que puedan crear sus propias páginas de colorear. Luego de eso seguí probando otras configuraciones y amé este resultado. Cuando lo vi pensé en que se parece muchísimo al estilo de Booby Goods y me antojé de pedir su nuevo libro de colorear. Bueno, esta es una guía donde te enseña a cómo crear los trazos. Mira, aquí te da todo el contenido para que sepas cómo puedes crear los trazos en este estilo y también tienen esta área donde tienes hojas para colorear. Esta página me pareció súper linda y aproveché y salí a la tienda para conseguir estos marcadores que están súper de moda. Y fíjense que yo tengo un montón de marcadores, o sea, tengo estos de Crayola que son lavables de punta fina, tengo los Sharpie, conseguí estos en Miniso que probamos el otro día, también tengo estos. Y ahora se suman a mi colección los de esta marca. Y aunque por lo general yo suelo colorear más con este tipo de color, o sea, mira aquí los resultados. ¿Ves? Yo suelo colorear más con este tipo de colores, pero comencé a probar los marcadores y no estaba quedando tan conforme con el resultado. Mira, no sé si se logra ver, aunque los colores están muy lindos, el tema de ser punta fina, siento que no queda muy bien el trazo. Ahora que me llegó esto junto con otras cositas que les cuento más adelante, yo quedé enamorada de estos colores. O sea, esos marcadores están genialísimos. Y es que ven, yo te voy a mostrar. Como yo comencé a colorear esta parte, comencé a probar esta marca de marcadores con este lado de la página. Así que lo que voy a hacer es que voy a dividir de esta forma. Y voy a colorear de este lado con estos y luego los voy a comparar con estos de punta fina. Vamos a ver cómo nos queda el resultado. Pero déjame saber en los comentarios si ya tú conocías estos marcadores y si consideras que hay otros que debería probar. Me gusta este tipo de punta porque permite rellenar más rápido y de forma uniforme. Al colorear se siente como la suavidad de la punta. Es una sensación que honestamente no sé explicar. Me encanta cómo queda el resultado mezclando los colores. O sea, simplemente paso 2 veces y oscurece el color de una manera muy bonita. Pues si se animan a seguir coloreando, le voy a dejar esta página disponible en el descargable. Solamente dale clic aquí para que puedas tener la tuya. Mezclar colores, crear patrones o diseños sobre el dibujo se hace muy fácil con este tipo de punta. Observa lo lindo que se ven estos colores. Y si tú disfrutas colorear, no olvides regalarle un me gusta a este video y compartir en los comentarios cuáles son tus colores favoritos. Se siente un trazo más rígido. Igual aquí estoy creando texturas. Y definitivamente es más fácil crear los detalles que se ven más precisos. Incluso fíjate cómo la sombra queda bastante bien con este tipo de marcador también. Me encantó el resultado final y fíjate que los marcadores de punta pincel se marcan en la parte de atrás de la hoja, mientras que los de punta fina no. Punta tipo chisel, esta que es como cuadradita, y punta broch, que es la tipo pincel. Esta es definitivamente mi favorita. Iniciar a colorear, incluso creo que voy a comenzar con el gris y luego agregaré color. Porque lo ideal es iniciar con los colores más claros para luego simplemente atenuar. Así es más fácil mezclar.
Ahora sí voy a aplicar el broche, el azul. Aquí vamos a comenzar a ver la diferencia. Fíjense que se ve más claro, mientras que en la base, que es gris, se siente más oscuro. Mira, aquí lo vamos a notar. Definitivamente este azul es bastante oscuro, pero se va viendo esa tonalidad. Este tipo de marcador permite que quede muy bien la combinación de color. Miren cómo se aprecia aquí el más oscuro, la parte más clara, donde se ve la tonalidad, donde pasé 2 veces. Sí se siente como si fuera tela de jean. Entonces aquí yo voy a hacer que estos sean naranjita, que va a ser como igual aquí la como hebilla de la correa. Pero al final sí voy a hacer que esto sea completamente azul. Perfecto. Los lentes los voy a hacer con este otro marcador porque no quiero utilizar la misma tonalidad del azul jean, así que le voy a colocar este tono de azul. Y para oscurecerlo lo voy a pasar 2 veces. Pero este marcador no es igual la sensación, o sea, no se siente igual que los de Ohuhu. Ok, ¿cómo vamos a hacer la tonalidad de la piel? Yo creo que con estos dos lo pudiera lograr, pero antes de arriesgarme, voy a colorear un poquito en esta parte del papel para tratar de ver cómo quedaría la piel mezclada. Si mezclamos estos dos, o incluso este de acá. Este lo pudiera hacer para marcar sombras. Entonces voy a iniciar con el más claro en general. Entonces vamos a poner por aquí. Igual aquí, todo esto va a ser la piel. Muy bien, entonces ahora para mezclar, este fue el tono que usé de base para la piel y ahora voy a aplicar este tono de salmón pink. Vamos a comenzar por la orilla. Un poquito debajo de los lentes. Aquí debajo del pelo. También esta parte de las orejas. En la orilla. Y pues toda la parte de las manos. Y una más fina por aquí. Para dar un poquito de color a las mejillas estaré utilizando este black brown, algo así, pero luego voy a volver a pasar en la cara por completo para tratar de hacer un mix de color para que la cara quede un poquitín más atenuada. Igual aquí. Perfecto. Y vamos a pintar la boca. Perfecto. Para el pelo no tengo negro,
pero voy a usar este gris. Y pongamos un azulito por acá, que por lo general yo siempre tengo algo en la cabeza. La tijera sí tiene que ir de gris, esta parte de aquí, pero la vamos a hacer verde. Verde aquí clarito. Y voy a atenuar con este otro verde más oscuro. La parte que está más pegada. Así. ¿Qué dicen del color de piel, de la tela de jeans? ¿Será que sí? Estoy enamorada de los resultados de Ohuhu. Miren qué tal ha quedado. O sea, la calidad del color, cómo se ve la luz, cómo queda esa tela de jean. O sea, estoy muy, muy contenta con el resultado. ¿Qué opinas tú?